Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Rebeca Lane. Ella, les voy a contar un poquito nada más acerca de lo que ella es y lo que ella representa. Ella nació en la ciudad de Guatemala un 6 de diciembre de 1984. Es activista, es socióloga, es poeta, es cantante de rap feminista y anarquista. Es fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres en Centroamérica en el hip hop, generando espacios de formación, convivencia y producción de eventos. Ha publicado diversas poesías en diversas revistas literarias en Guatemala, Puerto Rico y México, siendo en el año 2019 cuando publica su primer libro que lleva por nombre Hierba Mala. Su música reivindicativa feminista y tribus urbanas en Guatemala le ha generado, ¿no?, el reconocimiento y validez internacional. Entonces ella es Rebeca Lane. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. De nuevo es un gusto, pues, Rebeca, tenerte acá presente. De verdad que esto va a fortalecer mucho, sobre todo este segundo módulo para la FES, ¿verdad? Y inclusive para las y los agentes de cambio de este año. Creo que es importante resaltar. Pero principalmente quiero agradecerte, ¿verdad?, por haber aceptado, por estar acá presente. Y pues ahorita quisiéramos hacer algún breve diálogo de que nos pudieras como ir comentando sobre lo que has hecho, sobre tu carrera, ¿verdad?, profesional. Y pues la primera pregunta sería un poco más de, ¿podrías contarnos quién es Rebeca Lane y cómo ha sido tu recorrido de lucha personal y profesional como mujer feminista? Bueno, yo empecé en el activismo, no el activismo feminista, sino sobre todo por la memoria histórica, más o menos cuando tenía 15, 16 años. Entonces, digamos, para poner en contexto, digamos, de que antes de hacer o dedicarme al arte o la música, hacía más activismo. Pero en aquellos años era bastante complicado aquí en la ciudad, estábamos apenas en la posguerra, había todavía mucha represión y no había tampoco como ahora, sin medios independientes, redes sociales a partir de los cuales uno podía como documentar lo que estaba pasando. Entonces realmente pasamos situaciones como muy duras en las que en la vida de la mayoría de los que estábamos haciendo activismo estaba en peligro. Y ahí es donde yo empecé a sentirme como atraída muchísimo al arte, ¿no? Sobre todo el pensar de, bueno, yo quiero seguir diciendo las cosas que estoy diciendo, quiero seguir actuando desde los lugares que estoy actuando, quiero seguirme activando por estos temas, pero quiero vivir. Entonces yo creo que el arte fue un espacio en el que me permitió, digamos, bastante poder explorar cómo poder seguir accionando desde otros lenguajes, desde otros espacios y desde otro acercamiento con la gente. Y justamente fue haciendo teatro que fue que yo empecé a acercarme mucho más al arte, que empecé a a hacer teatro participando en un grupo de mujeres. Y ahí fue el primer acercamiento para mí del feminismo. Digamos que yo ya había leído sobre feminismo y ya sabía algunas cosas como muy básicas, pero realmente nunca me había sentido como parte de. Hasta que justamente tener esa experiencia, sentarme con otras mujeres, hablar de nuestras experiencias, de compartir nuestras historias de vida y tal, que para mí fue como el inicio de vincular el arte con el feminismo. Y luego ya con los años, bastantes años, fue que pues yo también escribía poesía y que ya empecé en algún momento a unir la poesía, la música, el teatro, ¿verdad? Porque el rap y el hip hop pues no solo lo que decís, sino cómo lo decís, cómo te pones en un escenario, etcétera, etcétera. Entonces ya fue más o menos en el 2012 el año en el que empecé a hacer música y hasta ahora. Muchas gracias, de verdad que alimenta muchísimo, ¿verdad? Ese crecimiento de activismo, principalmente de derechos humanos en general. Y pues gracias por comentarnos esos inicios y cómo te has sentido también. Entonces le dejo la palabra a Alex. No, muchísimas gracias, de verdad. Y justamente ahorita que mencionas esta relación del arte y el feminismo, te quiero hacer como la siguiente pregunta, porque en Guatemala sabemos que vivimos en un sistema de mucha opresión patriarcal. Y entonces, desde tu experiencia como una artista feminista, ¿cómo consideras tú que se pueden empezar a romper estos paradigmas desde el arte?
Mira, yo creo que el arte, una de las cosas más poderosas del arte es que es una comunicación sensible. Es muy diferente, por ejemplo, cuando vos decís voy a dar una conferencia sobre feminismo. Digamos, si vos vas a una escuela, a un colegio, a un grupo de jóvenes, lo que te imagines, que ya sabes que de entrada, cuando tú decís voy a dar una charla sobre feminismo, ya tenés a la mitad del público con dudas, ¿verdad? Hombres y mujeres, porque realmente el feminismo ha sido muy mal entendido por precisamente toda la mala publicidad que se le ha hecho, porque no le conviene, ¿verdad? Al sistema que esto se conozca. Entonces, ¿qué pasa con el arte? El arte puede atravesar muchas de las barreras que la gente tiene a estos temas. Entonces, de repente, quizá no tenés que llegar y decir voy a dar una charla de feminismo, sino puede ser una obra de teatro, puede ser que escuchen una canción y luego la comentamos, puede ser, ¿saben qué? Pintemos algo. No, yo siento que el arte lo que te permite es explorar una comunicación sensible y al romper la barrera de solamente lo intelectual, de lo teórico, de esto, el arte te permite ir hacia los cuerpos y las experiencias de vida de las personas. Entonces, para mí, el arte es fundamental para hablar de temas como feminismo, como racismo, como temas que quizá a veces son muy difíciles de abordar. Y yo creo que tanto lo que estoy haciendo yo como otras compañeras desde múltiples ramas del arte sirve precisamente como una herramienta para despertar ese pensamiento crítico. Entonces, yo creo que ahí es donde está la fortaleza de hacerlo a través del arte, ¿verdad? Claro que la teoría, el conocimiento y todo esto es muy importante porque esto va sistematizando de alguna forma las reflexiones, las observaciones, que se hacen del mundo tal y como lo conocemos ahora y nos da una perspectiva histórica y tal, pero yo creo que el arte tiene esa capacidad de alguna forma como de romper el hielo, ¿verdad? Y empezar a abordar estos temas. Yo, digamos, yo conozco con muchas personas, muchos casos, chicos, chicas, chiques que me escriben para decirme, yo no sabía nada de feminismo, pero a través de tu música empecé a escuchar la palabra y entonces me empecé a llamar la atención y empecé a escuchar más. Entonces yo creo que es una excelente puerta de entrada para abrir este tipo de discusiones. Gracias, Rebeca. Y bien, como tú dices, ¿no? A veces por el arte también podemos expresar esas cosas que por palabras sería a veces imposibles. Entonces, gracias por tu respuesta y le dejo la palabra a Liz. Continuamos ahí esta plática muy interesante y constructiva, pero también queríamos saber tú, obviamente desde tu perspectiva, desde tu recorrido de vida, ¿qué ventajas nos ofrece el arte como herramientas de lucha política feminista? Yo creo que el arte, y por experiencia personal, pero también lo que estoy viendo ahora mucho que están haciendo las mujeres más jóvenes del movimiento feminista, te permite utilizar tu cuerpo para expresarte. ¿Y qué es lo que pasa? Como nosotras hemos atravesado situaciones de violencia desde que somos pequeñas y de repente descubrís el feminismo y empezás a darte cuenta todas las situaciones de violencia que una había normalizado, que una pensaba que era normal que te pasara porque era mujer y empezás a hacer esto, yo siento que se despiertan muchos traumas, se despiertan muchas tristezas, se despiertan cosas muy fuertes para el cuerpo. Y yo creo que el arte tiene una perspectiva muy chula sobre, dependiendo del enfoque, ¿verdad? Porque no todos los enfoques a partir del arte son iguales, pero por lo menos el que a mí me gusta promover y del que yo hago parte tanto a las personas que participan en mis talleres como en los conciertos, es que el arte es una herramienta también de sanación, ¿verdad? Es decir, claro, sí, hablemos de estas violencias, contemos lo que nos pasó, saquemos la voz y compartamos, pero también tiene esta otra cara que nos permite contarlo desde una metáfora, desde una canción, desde una pintura, desde una danza, desde un baile, desde un graffiti. Es decir, el lenguaje metafórico también yo siento que tiene la capacidad de sanación y de conectar con muchas más personas. Entonces yo ahí le veo una potencialidad política muy grande porque si nosotras vemos, por ejemplo, los movimientos políticos, eh, durante la guerra, 70s, 80s, 90s,
eran muy pocos los que lo hacían a través del arte, ¿verdad? Claro que habían los grupos. Por ejemplo, ahora que este tema ha salido ahí a la luz, por ejemplo, los grupos de muralistas que hacían murales en la USAC, ¿no? El grupo Sakerti, por ejemplo, que era un grupo de activismo a través de las artes visuales, etcétera. Es decir, sí había ese activismo, pero la mayoría de estos grupos artísticos o las personas fueron asesinadas o tuvieron que salir del exilio, fueron desmovilizadas de alguna forma. Entonces eran movimientos que se enfocaban mucho en la lucha política. Claro, se estaba en medio de una guerra, ¿no? Era muy difícil activarse, ¿no? Tenías que estar en la clandestinidad o nadie se tenía que dar cuenta de lo que vos estabas haciendo, etcétera. Entonces yo creo que era un contexto como muy difícil, muy duro desde el cual activarse desde el arte y yo creo que las generaciones que estamos ahora, aunque ciertamente también estamos viviendo tiempos muy conflictivos, no vivimos y no estamos viviendo el nivel de represión que vivieron, por ejemplo, generaciones previo a nosotras. Seguimos viviendo violencia, pero es distinta. Son otros matices los que estamos viviendo ahora. Entonces, el hecho de poder articular a partir de un lenguaje sensible es un articulador político. Por ejemplo, vos vas a una marcha feminista y vos ves a las chavas haciendo coreografías, vos las ves haciendo stencil, las ves haciendo graffiti, ves los conciertos que hacemos, por ejemplo, la gran energía que se levanta a partir de un concierto. Entonces, yo creo que es un articulador desde las energías, ¿no? Y yo creo que eso es algo que en estas generaciones estamos reivindicando muchísimo. No quedarnos solo en el activismo político, no quedarnos solamente en el discurso teórico, por ejemplo, sino que estamos llevando esto a la experiencia vivida del cuerpo y yo siento que esta gran posibilidad que tiene nuestra generación es una gran ventaja tanto para articular con otras, pero también para sanar, ¿verdad? No olvidarnos que también nuestro objetivo es transformar estas violencias y que las violencias no solamente se transforman estructuralmente, sino que también cada una de nosotras tenemos muchas cosas que sanar para poder seguir adelante. Gracias. Yo creo que es muy cierto, yo creo que desde este lado es muy distinto, ¿verdad? Y creo que es una forma también muy preciosa de alzar la voz. Me encanta también saber que se puede realizar otras formas de decir muchas cosas y como dices, no estamos viviendo violencias como se hacía antes, que hubiera sido más distinto y más fuerte, pero creo que lo que estamos haciendo ahora es una forma distinta. Y qué alegre poder saber eso, de verdad. Gracias, Rebeca, por tus respuestas. Y fíjate que a mí se me hacía bien interesante esto que mencionabas en la pregunta anterior acerca de, ya hablábamos de que vivimos en una sociedad conservadora como lo es la guatemalteca y que de repente, aún actualmente, cuando uno menciona la palabra feminismo, es como que todavía genera bastantes pasiones ahí por ciertos sectores, ¿no? Entonces mi pregunta para ti sería la siguiente: ¿por qué podrías expresarnos sobre la importancia del movimiento feminista y sus alcances reivindicativos en las diferentes esferas de la sociedad guatemalteca? Es decir, ¿por qué es necesario y por qué es importante hablar de feminismo ahora? Claro. Respecto a esta pregunta, yo quiero compartirles que mi punto de vista ha ido cambiando con los años, sobre todo porque el feminismo, al ser un cuerpo teórico práctico, también tiene que estar en constante revisión, ¿verdad? Entonces, claro, hace unos años yo te hubiera dicho, necesitamos el feminismo para transformar toda la sociedad en el ámbito político, en el ámbito artístico, en el ámbito periodístico. Esto entendiendo que el feminismo tiene metodologías, tiene teorías, tiene sistematizaciones, ¿verdad? Como que hay un cuerpo teórico práctico que podemos ir transformando. Por ejemplo, en el periodismo, no veo periodistas feministas como Silvia Trujillo, por ejemplo, que ella nos habla, bueno, ¿de qué nos sirve el feminismo en el periodismo? Nos sirve para reconocer, por ejemplo, si vemos que hay una situación en la que una niña ha quedado embarazada, tiene 13 años y la pareja tiene más de 18, más de 20, entonces no podemos decir que es una pareja, podemos hablar de que hay una situación de abuso. Por ejemplo, vimos ahora en estos días cómo la cobertura que se dio hacia el asesinato de compañeras trans se utiliza, se les dice un hombre vestido de mujer, pasó esta situación, claro, entonces, y no fueron solo los medios de comunicación, fueron los bomberos, fueron las personas que atendieron la emergencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desde una perspectiva feminista, esto nos va a ayudar a nombrar a las personas con dignidad, es decir, ella es una mujer trans, vamos a nombrarla
como corresponde. A ver, esto que sucedió aquí no fue un crimen pasional, esto no fue un crimen por celos, vamos a llamarlo como lo es. Esto es un feminicidio. En el campo de las luchas políticas, por ejemplo, uno de los grandes logros de los movimientos de mujeres y movimiento feminista en este país fue la aprobación de la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia. Es decir, en los distintos ámbitos políticos, sociales, culturales de la vida, el feminismo ha tenido luchas muy importantes. Pero ¿qué pasa? Digamos, en los últimos años, yo por lo menos, ¿verdad? He estado mucho más abierta a escuchar muchas críticas que hay hacia el feminismo, también entendiendo que el feminismo es un cuerpo teórico occidental y que nosotros vivimos en países en los que la mayor porcentaje poblacional es población de son pueblos originarios, son pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, pueblos xincas. Y que muchas mujeres que están articuladas en luchas antipatriarcales, anticoloniales por la defensa del territorio, no se reconocen a sí mismas como feminismo, porque muchos de los postulados feministas identifican como sujeto universal del feminismo a una mujer que se corresponde a una mujer occidental, ¿verdad? Que no se ha cuestionado el racismo, digamos, aunque algunas de nosotros lo hagamos a nivel individual, digamos, el feminismo como movimiento global es un movimiento occidental, ¿verdad? Que considera, por ejemplo, como sujeto político y como sujeto universal a la mujer europea, ¿no? Y tenemos cosas, por ejemplo, como ha pasado en Francia, por ponerles un ejemplo, donde se ha prohibido que mujeres musulmanas utilicen el velo, utilicen su velo en lugares públicos. Y esto es leído como un logro del feminismo, porque se dice, las mujeres musulmanas son oprimidas porque son obligadas a cubrir su cabello y no sé qué, o sea, les quitan agencia y les quitan decisión a las mujeres musulmanas de si ellas quieren o no utilizar el velo. Y ya, digamos, hay muchos movimientos feministas musulmanes. Hay quienes están a favor del uso del velo, hay quienes están a favor de que, por ejemplo, esta sea una decisión política, pero cuando una decisión de estas llega al Estado y prohíbe a toda una población racializada que pueda manifestar públicamente un acto de fe, es como que dijéramos, bueno, a partir de hoy nadie va a poder utilizar una cruz en el cuello, está prohibido, ¿no? Pero como lo vemos desde esos ojos de feminismo occidental, digamos, se ha visto como un logro del movimiento feminista porque ahora las mujeres musulmanas van a ser libres, ¿no? Entonces, desde esta posición de feminismo occidental, muchas veces las feministas nos ponemos en una posición de salvadoras de las otras. Y yo creo que precisamente, sobre todo mujeres racializadas y mujeres en nuestros contextos, hay muchos cuestionamientos hacia el feminismo, ¿verdad? Es decir, ¿realmente necesitamos el feminismo para transformarlo todo? ¿O será que lo que necesitamos es encontrar miradas en comunes, miradas antipatriarcales, miradas antirracistas, miradas anticoloniales? Y yo creo que en los últimos años me voy identificando mucho más con esa mirada, ¿verdad? Entender que yo históricamente me nombro como feminista porque ha sido mi camino de lucha, pero entendiendo y comprendiendo que esta ha sido una herramienta que ha sido accesible para mí al ser una mujer mestiza, ladina, urbana de la ciudad, ¿verdad? Y que hay muchísimas mujeres en este territorio que tienen luchas muy potentes, no solo de estos años, sino que son luchas que vienen de hace muchísimos años, que no están precisamente identificadas con el feminismo. En este caso, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado o conocen el trabajo de la doctora Aura Cumes, que ella es una de las primeras mujeres que yo escuché haciendo este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué yo no soy feminista a pesar de ser antipatriarcal? Y ahí se me empezó como a abrir mucho la mente, ¿no? Y entender que no todas las mujeres y no todas las transformaciones en el mundo tienen que estar lideradas por el feminismo, sino que creo que podemos encontrar estas grandes paraguas, estas grandes luchas en contra de las múltiples matrices de opresión, y algunas nos podemos posicionar dentro de las luchas feministas, porque también hay mujeres indígenas que sí se identifican con el feminismo. Por ejemplo, el caso de las compañeras de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial en Guatemala. Son mujeres de pueblos originarios que sí se identifican como feministas, ¿verdad? Yo creo que en las mujeres en los pueblos originarios hay una diversidad de posicionamientos, así como las mujeres mestizas y tal, pero digo esto como para que no pensemos que
no caer en ese discurso de pensar que todas las mujeres indígenas piensan igual, porque hay muchas diferencias en su vivencia, en su práctica y en su cotidianidad. Pero entonces yo sí ahora pondría un poco en discusión si es necesario el feminismo como tal, o si nos podemos identificar, por ejemplo, más con luchas antipatriarcales, ¿verdad? Independientemente si se llamen feminismo, si se llamen feminismo comunitario, si se llamen, por ejemplo, las asociaciones de comadronas, por ponerte un ejemplo, no son organizaciones feministas precisamente, no se denominan a sí mismas como organización feminista, pero el trabajo organizado de las comadronas es un trabajo que salva la vida y que atiende a miles de mujeres en este territorio y que su trabajo es importantísimo no solo para las mujeres, sino para nivel comunitario, ¿verdad? Entonces, no sé si me di a entender con eso, pero si no... No, completamente, o sea, encantado con tu respuesta. Me parece que, sintetizándolo un poquito, es como entender estas distintas realidades, esta diversidad de realidades que conviven por ejemplo, en un país como Guatemala, ¿no? Y enriquecernos justamente de esa diversidad en lugar de dividirlo más. Muchas gracias por tu respuesta y paso contigo, Alicia. Para culminar, solo me gustaría que pudieras darle un mensaje a las y los agentes de cambio de este año y a los que vienen, claro, ¿por qué no? En recordarles en que puedan impulsarse a poder acceder a la participación política en condiciones, pero de igualdad, ¿no? Como decías en las, eh, pues obviamente preguntas anteriores, eh, hay mucho, pero te dejaría a ti que tú pudieras dejar ese mensaje especial, que se recuerde también que es muy importante participar, ¿verdad? Gracias, Elisa. Pues bueno, mi invitación para ustedes, agentes de cambio, es sobre todo a que se cuestionen mucho las cosas, que tengan curiosidad y que escuchen mucho. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado, más que leer, se los juro, más que leer muchos libros y saber muchas cosas y tener mucha información en mi mente, a mí lo que más me ha ayudado para este camino ha sido escuchar, ¿verdad? Y sobre todo escuchar aquellas opiniones que me incomodan. Y esto no quiere decir que yo acepto todas las opiniones. Por ejemplo, pues yo puedo escuchar que una persona está siendo homófoba, pero eso no quiere decir que yo vaya a aceptar que su opinión, siendo un discurso de odio, sea válida, ¿verdad? Sino, sobre todo me refiero cuando hablamos de estas voces que cuestionan, ¿verdad? ¿Por qué nos llamamos todo feminismo? ¿Por qué, por ejemplo, yo que me identifico desde el anarquismo, ¿no? ¿Por qué todas las luchas las pensamos a partir del Estado? ¿Y por qué no podemos pensar en otras alternativas de organización de la vida? O mucho de esto que nos dicen, ¿verdad? De que el desarrollo viene con más edificios, que viene con más inversión de capital, que viene con más esto y con más el otro. Entonces preguntarnos, ¿por qué? O por ejemplo, una de las cosas que se hablan mucho en el feminismo, las mujeres queremos un salario igualitario al de los hombres. Y uno dice, claro, en la práctica, aquí y ahora las mujeres no tenemos una igualdad salarial, por lo tanto es una lucha muy importante, pero digamos, una vez que estén estas cuestiones más balanceadas, que también es una lucha muy difícil, ¿por qué no cuestionarnos qué tal sería una vida sin salarios? ¿Qué tal sería una vida sin capitalismo? ¿Verdad? ¿Por qué no podemos pensar en el desarrollo como otra cosa? ¿Por qué la conservación no le llamemos medio ambiente, porque eso suena un poco ahí como a discurso de ONG, ¿no? ¿Por qué no una convivencia armónica con el entorno en el que estamos no se puede entender como desarrollo? ¿No? ¿Y por qué es más desarrollado cortar un bosque para poner un centro comercial o un paso a desnivel? ¿Por qué pensamos en desarrollo como grandes carreteras para que todo el mundo vaya en su carro cuando no hay alternativas, por ejemplo, dignas de transporte colectivo, etcétera, ¿no? Yo a ese tipo de cuestionamientos es el que me refiero, que es muy importante abrirnos la mente, ¿verdad? Porque yo creo que aquí en Guatemala muchísimo pasa, pero en todo el mundo, últimamente las redes sociales nos han llevado como a pensar que tenemos que tener opiniones únicas acerca de todo. Es o estás a favor de esto o estás en contra. Y hemos perdido muchísimo la capacidad de ser críticos y de ser críticas y de escuchar a otras personas. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido es, claro, a defender mis opiniones porque son las que me ha costado formarme, son las que yo
en las que yo he leído, investigado, hecho esto y el otro, pero de repente a mí escuchar de verdad, abrir mis oídos a otras experiencias me ha ayudado muchísimo a cuestionarme cosas como estas que les comento hoy. ¿Por qué todo se tiene que llamar feminismo? A lo mejor no todas las mujeres, ni las diversidades, ni los pueblos, ni las comunidades estamos en la misma sintonía del feminismo, pero eso no quiere decir que nuestras luchas no sean importantísimas, válidas y fundamentales, ¿verdad? Y ese cuestionamiento solo me vino a partir de la escucha. Entonces yo creo que, que eso, a veces, no sé, la vida en redes sociales te obliga a estar como si la vida fuera dos polos opuestos, ¿verdad? Y aquí en medio hay muchísima diversidad y yo creo que esa es una de las cosas más chulas que espero que también de toda esta formación que ustedes tienen como agentes de cambio les sirva un montón, ¿verdad? De que todo lo que ustedes escuchan, que todo lo que se ha compartido con ustedes puedan cuestionarse, bueno, ¿y esto me parece, no me parece, por qué no me parece y tal? Que yo siento que es el ejercicio más bonito de la creación de pensamiento crítico, ¿verdad? Porque al final no nos va a servir de nada memorizarnos, ay, feminismo, dos puntos, significa tal y tal cosa, sino lo más importante es que todo esto que estemos aprendiendo y que estemos escuchando lo podamos integrar a nuestra vida. Y yo creo que para integrar cosas nuevas a nuestro conocimiento, a nuestra acción, es muy importante pasarlo por las cosas previas que ya conocemos y eso viene a partir del cuestionamiento, ¿verdad? Incluso las cosas que me molestan y me mueven, ¿verdad? De repente a mí me educaron en una familia donde todo ha sido muy tradicional y donde solo me han dicho que existen dos géneros, hombre y mujer, y que eso es lo único que existe. Y de repente yo escucho, por ejemplo, un discurso de alguna persona trans o alguna persona no binaria y eso me hace cuestionarme, o alguna persona con una orientación sexual no heterosexual y eso me hace incomodarme, ¿no? Entonces preguntarme, ¿por qué me incomoda? Ah, bueno, porque mi educación dice esto y el otro, pero ahora escucho a los compañeros y las compañeras hablar de estas cosas y cuestionarme, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi invitación, a escuchar y cuestionarnos las cosas que creemos que son verdaderas, porque yo creo que en ese camino vamos a aprender muchísimo y vamos a crear muchas alianzas también.